Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Pero bueno, otra noticia que es importante, a la que le hemos estado dando seguimiento desde la mañana, porque fue tema en la mañanera, es que, bueno, ya no solo Estados Unidos está solicitando estas consultas internacionales con México en el marco del TEMEC sobre la política energética de México, sino que también se suma Canadá, ¿no? Ya no es únicamente Estados Unidos, también entra al quite Canadá. Canadá también está solicitando estas consultas para ver qué pasa con la política energética de México. ¿Cuál es su punto? Su punto es que México, a través de la ley a la industria eléctrica, la ley que ha dado privilegio o que ha fortalecido a la Comisión Federal de Electricidad, no a Pemex, la industria eléctrica no va para Pemex, pero las acciones que ha tomado el presidente con Pemex han hecho exactamente lo mismo: rescatar a la empresa pública para que se le dé fortaleza y que la empresa pública pueda tener una autonomía de gestión y de servicio al usuario, que entonces pues somos todos los ciudadanos. Aquí la lógica de Estados Unidos y Canadá, como ambos tienen empresas aquí en México que trabajan en la industria eléctrica o que derivan a la industria eléctrica, sobre todo Estados Unidos, el caso de Canadá son más mineras, ambos han estado apelando a que México debe abrir la competitividad. La reforma energética de 2013, para ponerlos en contexto, lo que hacía era que prácticamente le daba privilegios a todos los empresarios, abría a la Comisión Federal de Electricidad como si fuera un mercado, y entonces utilizaban a la Comisión Federal de Electricidad como un mercado. Pero incurrieron en varios abusos que se convirtieron en legales, que los hicieron legales justamente en esta reforma, que las sociedades de autoabasto, que han abusado de ellas, que utilizaba la Comisión Federal literalmente cercar a la Comisión Federal de Electricidad para que la transmisión de la energía, porque sí, estas empresas privadas están generando energía limpia, ¿no? Eólica y que no sé qué, órale, es la menor, es la menos, porque quien realmente está generando más energía limpia es la Comisión Federal de Electricidad, es la CFE. La CFE es la que realmente está generando energía limpia, aunque es la que menos acapara el mercado. Mientras los privados van creciendo en el mercado, los mexicanos vamos perdiendo. Y voy a intentar rescatarle este documento que teníamos de la Comisión Federal de Electricidad para que pues usted vea cómo es que se ha manejado esto a lo largo de los años, ¿no? Cómo es que lamentablemente, aquí está, mire, ya lo en donde se ve justamente cómo ha sido la Comisión Federal de Electricidad la que ha incrementado la capacidad de generación de energía limpia, aunque ha estado disminuyendo en el mercado. Entonces, mire, aquí le voy a compartir, ahorita me ayudas a poner ese documento, producer, para que lo podamos ver, que es la respuesta de México sobre sobre las consultas que está solicitando Estados Unidos y México, Estados Unidos y Canadá. Pero miren, aquí viene este documento primero, en donde es la participación del mercado. Esta participación del mercado aquí dice que evidentemente los privados pues han incrementado, ¿no?, su participación de un 18% a un 31%. Empezaban en un 18%, ¿no? 18% en 2017 y un 31% para el 2021. Vea cuánto han crecido. Vea nomás cuánto han crecido ellos. Mientras, la Comisión Federal de Electricidad ha disminuido su participación del 54% en 2017 a un 39% en el 2021. Ahí está. Más o menos así es como está jugando en el mercado. Entonces, bajo esta lógica, esto es lo que ellos quieren. Es lo que quiere Canadá, es lo que quiere Estados Unidos y las empresas que surjan en el camino. Quieren que la Comisión Federal de Electricidad disminuya su participación en el mercado y que la incremente la iniciativa privada, porque para ellos la electricidad es un comercio, es un bien comercial. Hay que mercar con él, como si la electricidad fuera una taza, como si la electricidad fuera un control, un mouse, como si la electricidad fuera un cable, como si la electricidad en estos tiempos fuera literalmente una prenda de vestir. Así es como están viendo la electricidad. Y quien tiene para pagarla, la tiene. Y quien no, ya se fregó. Así es como lo ven los empresarios, porque para ellos todo es una ley de mercado. Ellos olvidan
que la Comisión Federal de Electricidad, al menos aquí en México, se tiene la obligación, digo, no sé cómo lo manejan en sus países, pero tiene el Estado la obligación de dar una vida digna a los ciudadanos y eso incluye dotarlos de electricidad, algo que los privados no hacen ni van a hacer porque no resulta un negocio. Por eso, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad resulta clave, porque en un país en donde tenemos aproximadamente 130 millones de mexicanos y aproximadamente el 60% vive en condiciones de pobreza, no puede llegarle al precio a lo que ponen los privados, y mucho menos cuando lo que quieren es la instalación del servicio en un lugar en donde no lo hay. Así que, ¿quién tiene que asumir esa responsabilidad y ese costo? La empresa productiva del Estado, que tienen una idea medio bizarra y chatarra de lo que es una empresa productiva del Estado. La Comisión Federal de Electricidad, lejos de generar utilidades, genera pérdidas constantes, porque todo el recurso que entra no es para dárselo al director, como muchos lo han intentado vender. Ay, es que como está Bartlett ahí, es el director de la Comisión Federal de Electricidad, entonces las utilidades se las va a llevar él. No funciona así una empresa productiva del Estado. Ese dinero, esas utilidades, van a la Tesorería Federal. Se van a la Secretaría de Hacienda, para que entonces sea el gobierno el que decida qué hacer. Dentro del grupo técnico, dentro de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, deciden en dónde van a invertir y tienen que presentar un plan de inversión, tienen que presentar un plan anual de actividades y tiene que ser aprobado. Esto no es como que la comisión se manda sola y que los recursos que obtiene se mandan solos. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la premisa de Estados Unidos y Canadá al molestarse, porque México, a través de la ley a la industria eléctrica, está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Este es el tema. Piensan que la CFE es una empresa como ellos y están molestos porque al fortalecer, si el Estado entra a fortalecer a la CFE, evidentemente ellos quedan en una desventaja técnica. Esto es un hecho. Pero aquí hay otro punto, déjeme le busco. Aquí está, espéreme tantito. Esta presentación para mí es clave. ¿Por qué es clave esto? En el periodo de noviembre de los años 2019 a 2021, la generación limpia de la Comisión Federal de Electricidad no ha dejado de crecer en porcentaje y cantidad. Lo gris que usted ve son los privados, ¿no? Aquí usted va a ver, de hecho, privados. Lo gris es energía a punta de carbón, perdón, y lo verde es energía limpia, ¿no? Entonces, si lo gris son energías sucias y lo verde son energías limpias, vea usted esta gráfica. Para mí esta gráfica es clave, es crucial, es para entender todo cómo funciona la dinámica. La Comisión Federal de Electricidad en 2019, del 100% de la energía que producía, el 38% era verde y el 74% es a punta de energías sucias, fósiles, carbón, ok. Los privados en 2019 entraron, porque ahí es cuando entra esta administración, para 2019 sus energías que del 100% de la energía que producen los privados, el 16.3% es limpio, mientras que el 83.7% es sucio. Para 2020, o bueno, fósil, es la palabra correcta, fósil. Para 2020, la Comisión Federal de Electricidad estaba, incrementando un poco su participación en el mercado a un 40, o sea, subía a un 40, va poquito para arriba, pero va para la baja, si usted se da cuenta, va a la baja. Pero su producción de energía limpia era del 33.5%, o sea, en un año pasa del 25 al 33%, va incrementando la generación de energía limpia, mientras que las empresas privadas se quedan en un 18.5%. Y la generación de su energía es de un 81.5% fósil. Y para 2021, o sea, el año pasado, la Comisión Federal de Electricidad incrementa del 33.5% al 38% la generación de energía limpia, mientras que los privados se estancan en un 20.5%, generando un 79.5% de energía fósil. ¿De qué me hablan Estados Unidos y Canadá cuando llegan y dicen que la ley a la industria eléctrica violaría el TEMEC y además los apartados y disposiciones en donde se habla de generación de energía limpia? ¿De qué me están hablando?
cuando son las empresas privadas quienes han estado generando una menor energía limpia. Y ellos tienen la mayor parte del mercado. No es posible que entren con el pretexto de, ay, es que no hemos generado más porque pues no tenemos tanto el mercado. Basofia. Están con una participación en el mercado arriba del 50%, los privados, y han desplazado a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, sus argumentos de que, ay, es de que están violando el TEMEC porque México le está dando fuerza a la Comisión Federal de Electricidad y nos está sacando de competencia, nos está discriminando. Oiga usted, Estados Unidos y Canadá utilizaron la palabra discriminar. Estados Unidos y Canadá. Nada más eso. Discrimina. Ahora resulta que México es el que los discrimina. Me extraña mucho de Canadá. No, a mí no, cuando vemos Estados Unidos no, Estados Unidos siempre se ha hecho lagrimita, pero Canadá ahorita está entrando en un tema de, es que son las empresas. Nunca se habían metido, México nunca realmente se había metido con con las empresas extranjeras, porque México todo lo que ha hecho ha sido en nombre de la inversión extranjera. Este ha sido siempre el pretexto. México constantemente le ha permitido a las empresas hacer todo lo que ni siquiera les permiten en sus países de origen en nombre de la inversión extranjera, porque traen la idea de que los mexicanos no podemos hacer las cosas. Y esa idea ha sido justamente una política neoliberal de vamos a comprar, vamos a importar y vamos a exportar lo mejorcito que tenemos a ver si sacamos algo, porque piensan que no podemos. Esa ha sido una política que se ha implementado en este país durante muchos años. Entonces llega un presidente que dice, no, es que sí podemos, no, sí podemos, y dice, quítense que ahí les voy, y empieza a fortalecer la idea de que el mexicano puede, y además empiezan a fortalecer la empresa productiva del Estado. Eso quiere decir que las empresas a las que se les permitió hacer todo, cuando les empiezan a poner límites, se enojan. Es como el novio tóxico, pues. Es como el novio o la novia tóxica, que cuando le empiezas a poner límites, dice, es que estás mal. Te hace falta Jesús. Y empiezan a tirarse al piso de es que tú me odias, que te hice. ¿Por qué? Porque les empiezas a poner límites. Bueno, exactamente eso está pasando con Estados Unidos y Canadá, que están chillando porque se le están poniendo límites claritos, límites necesarios para que el Estado pueda crecer, para darle oportunidades, para poder electrificar en los lugares en donde no hay electricidad. Vaya, ¿ustedes creen que el tema de Internet para todos va a ser tan fácil? ¿Ustedes creen que realmente el presidente va a poder generar Internet para todos si no tiene control de la Comisión Federal de Electricidad? ¿A poco creen que el Internet tiene vida propia? El Internet de las cosas, como dice la Puri Carpenter. ¿Usted cree eso? Evidentemente no. Para poder darle Internet a todos, hay que llevar la electricidad a todos estos lugares, porque electricidad es igual a desarrollo. Hay que solidificar. Punto. Se tiene que solidificar la estructura. ¿Y quién construyó la estructura eléctrica en este país? Fue la Comisión y Luz y Fuerza del Centro. Estas fueron las empresas que electrificaron a la nación. Y entonces llega Estados Unidos y Canadá y están tirados por la lámpara y están molestos. Y están aplicando la lógica del TEMEC. Siempre es la bandera del TEMEC. Y aquí entran dos versiones de la historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía en la mañana que él le había mandado una carta a Jesús Seade. Usted se acordará de este señor, Jesús Seade, que actualmente creo que lo mandaron a China, como embajador de México en China, si no estoy mal. Y él es el que encabezó las negociaciones de México en el TEMEC por el lado de Andrés Manuel López Obrador. Hubo dos bandos. Cuando inició la renegociación del TEMEC, le toca a Enrique Peña Nieto, le toca a ellos. Pero en ese momento se dan las elecciones, gana el presidente López Obrador y entonces llega el otro grupo, porque evidentemente pues no iban a permitir que el gobierno saliente, bastante cuestionado, terminara de negociar un tratado comercial que iba a tener una vigencia de muchos años. Entonces, obvio, pues entra un grupo del presidente López Obrador, del presidente entrante, y están del presidente saliente. Entonces, el grupo del presidente entrante en ese entonces estaba encabezado por Seade. Seade, el presidente, le manda una carta el día de hoy y le responde Seade diciendo que no hay ninguna violación al TEMEC. O sea, que él no se preocupara porque el que encabezó las negociaciones por el lado del presidente López Obrador asegura que no hubo ningún tipo, que no hay violación, porque hay un debate. El grupo de Peña Nieto sí quería dejar prácticamente la soberanía en manos de Estados Unidos y Canadá, como decir, vengan ustedes, yo aquí, yo soy su tapete, písame,
bien Sí, masoquistas. neoliberalismo. Písame. Entonces, esa era la lógica del lado de Peña. Y el lado de Andrés Manuel López Obrador dijo, o sea, no va a pasar, no hay manera. Entonces, esas son las versiones que nos da el presidente en la mañana. Pues bueno. Carmen Aristegui entrevista al otro bando. Y del otro bando, ¿quién encabezó el otro bando o quién estuvo en el grupo del otro bando? Pues en el grupo del otro bando estuvo quien hoy es diputado, que intentó desesperadamente ser gobernador de Nuevo León, que no le alcanzó ni para ser alcalde, no pudo, no había manera, no llegó a más. Y entonces ¿por qué soberanía nacional? Porque la energía es una cuestión de soberanía nacional. Entonces, la soberanía energética. Bajo esa carta es bajo la que el presidente López Obrador ha dicho, a mí no me puedes decir absolutamente nada, Estados Unidos y Canadá están en una desventaja. Pero la versión de Ildefonso Guajardo es que se deben de compensar los daños ocasionados al cambiar la política energética con la ley a la industria eléctrica. Este señor dice que cuando se negoció el TEMEC, México tenía una división de opiniones en materia energética y él dice, por un lado estaba Ebrard y Romo y por el otro Nagle y Bartlett. Dice también en esta entrevista, que para mí me parece también muy interesante, que la división no estuvo con ellos. O sea, Ildefonso Guajardo le está aventando la bolita diciendo que la división en materia de política energética se concentró en el equipo del presidente López Obrador. Y ahí usted puede ver cómo divide a Marcelo Ebrard y Alfonso Romo versus Nagle y Bartlett, que evidentemente la política de Manuel Bartlett y de Rocío Nagle, la ahora secretaria de Energía, era justamente la que hoy se está aplicando. O sea, bajo lo que dice Ildefonso Guajardo, habría ganado, por lo que hoy sabemos, la división o la opinión de Rocío Nagle y de Manuel Bartlett, y que del otro lado habría estado Marcelo Ebrard y Alfonso Romo. ¿En qué coincide esto? Bien, no es que para mí Ildefonso Guajardo sea como una gran fuente de información, pero estuvo ahí. Y miren, sabemos, algo que a mí me queda claro que sabemos, por ejemplo, de Marcelo Ebrard y evidentemente de Alfonso Romo empresario, quien en ese momento estaba por ser jefe de la oficina del presidente López Obrador y ahora solamente forma parte como de, bueno, ayuda con el consejo asesor, es un consejero del presidente y lo ayuda con los empresarios. Evidentemente, pues ellos, y también Ebrard, ellos forman como esta alianza porque sí son como mucho más, no de vender a México, no lo diría como tal, pero sí tienen quizás una inclinación más hacia la geopolítica y hacia el apertura económica y comercial. El caso de Marcelo Ebrard y de Alfonso Romo. Como de no vamos a hacer ciertas concesiones por igual en nombre de la inversión extranjera o en nombre de que México triunfe en el universo, ¿no? Más o menos por ahí va. Mientras que la política nacionalista queda del lado de Manuel Bartlett y de Rocío Nagle, que es la postura que comenta. Pero yo veo que el Ildefonso Guajardo avienta la pelota como para decir, nosotros no fuimos, fueron ellos, que es contrario a lo que habría dicho el presidente López Obrador. Ahora, el presidente no estuvo como tal en estas negociaciones porque el que las encabezó fue Jesús Seade. ¿Qué es la versión que gana? La de la soberanía nacional. Entonces, cuando Canadá solicita formalmente consultas a México por su política económica, me queda claro que, uno, son los empresarios los que están hablando, son los empresarios de Canadá y Estados Unidos los que están hablando, los que son sus voces las que están molestas por esta política energética, son sus voces las que están molestas porque consideran que México y su política energética es, les está arruinando el negocio.
Y entonces, pues el gobierno mexicano ha dado respuesta a decir, van, hasta nosotros las hemos solicitado, lo decía el presidente en la mañana. Estas consultas constituyen una etapa no contenciosa del Mecanismo General de Solución de Controversias que prevé el TEMEC. Y esto la Secretaría de Economía lo dice, que vaya, a partir de esta fecha, ambos gobiernos, o sea, que ya se solicita, ¿no? Que Canadá y Estados Unidos solicitan este mecanismo, los gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia. Y en este caso, vaya, en caso de no llegar a un acuerdo que satisfaga las ambas posturas, o en este caso a los tres gobiernos, se aplicarían, vaya, ciertas disposiciones, y uno de estos es que Canadá podría solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto, ¿no? Si México no llega a un acuerdo que llegue, vaya, que llegue a una, que deje contentos a Estados Unidos y Canadá podrían llegar a solicitar que se establezca un panel, que es la segunda etapa, para que se decida sobre este asunto. El gobierno de México afirmó a través de incluso de un comentario, de un comunicado, pues, que la solicitud de consultas presentadas por el gobierno de Canadá y de Estados Unidos presentan elementos comunes, por lo que México va a buscar mantener un proceso coordinado con ambos socios comerciales a efecto de discutir el alcance de dichas solicitudes. Como en realidad se parece el reclamo, no tiene caso que vayas por un lado con uno y que te vayas por otro lado con otro, sino que vas a buscar, México lo que va a buscar es hacer las cosas realmente, va a buscar coordinar la defensa, va a buscar que sea un trabajo entre los tres países y no primero con uno y luego otro, o no por separado, pues. ¿Quién va a estar encargado de defender a México en esto? La Secretaría de Economía, o sea, Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier en este procedimiento es la que va a estar encargada de defender a México y literalmente quedará en ella la solución de esta primera etapa de las controversias. De no lograrlo, entonces se establecerá un panel y se iniciará el procedimiento internacional, en donde en un panel otra etapa, entran expertos, es a nivel internacional, y es como vamos a resolver el problema sin que ustedes se metan, ¿no? Se conforma un panel, cada país tiene ahí la oportunidad de presentar sus posturas, de presentar sus argumentos, y es este panel internacional el que va a decidir cómo se va a solucionar la controversia y qué va a pasar con esta situación. Pero esa es una segunda etapa, todavía no llegamos a ella. Vamos a estacionarnos aquí. Es la Secretaría de Economía, es Tatiana Cloutier, y creo que Tatiana Cloutier ha sido muy buena. Miren, yo no logro entender por qué se fijan tanto y la cuestionan tanto. Ay, es que cómo se viste. Ay, es que cómo no sé qué. Quiero que no se les olvide que esta señora, Tatiana Cloutier, es quien encabezó, quien dirigió la campaña del presidente López Obrador y que le daba unas elegantes y enormes y brutales respuestas a la oposición, que ayudó al trabajo que ya traía el presidente López Obrador, ayudó a consolidarlo para darle esos golpes a la derecha en donde le dolían, porque ella los entiende, porque ella viene de esa derecha, es hija de Maquio. Tatiana Cloutier sabe perfectamente bien cómo piensa la derecha, sabe cómo juega, sabe qué tan bajos pueden ser sus golpes, así que Tatiana Cloutier usó todo ese conocimiento para aplicar estrategias en política y ayudar a conducir la última, porque sabíamos, ese presidente lo dijo muchas veces, esta iba a ser su última vez, la última campaña del presidente López Obrador, y el resultado, pues ahí lo tienen. Entonces, vamos a ver qué tanto puede lograr Tatiana Cloutier con esto, porque ahora, siendo secretaria de Economía, no solamente tiene que utilizar el conocimiento aplicado de la derecha, cómo piensan los conservadores, que en este caso es Estados Unidos y Canadá, y evidentemente las empresas, sino que tiene que llegar a acuerdos. Lo único que me preocupa en el caso de Tatiana Cloutier es que a veces su equipo no es tan... tengo cuestionamientos. ¿Por qué? Porque a Tatiana Cloutier, por ejemplo, no le habían informado de ciertas decisiones que se habían tomado con los autos chocolate. Ella, evidentemente, no lo informa al presidente López Obrador. Esto molesta a los ciudadanos. El presidente la hace que recule y ella tiene que absorber la responsabilidad de no tener controlado a su equipo y de que no se mantuvieran bajo un orden. Tatiana Cloutier también ha entablado ciertas conversaciones. Nosotros le hemos hecho llegar peticiones desde la mañanera porque varios paisanos nos han repetido incontables ocasiones que quieren invertir a través de proyectos que encabezaría la Secretaría de Economía. Nos dicen que sí, pero no nos dicen cuándo. Entonces, no me preocupa Tatiana Cloutier, me preocupa el equipo de Tatiana Cloutier, que a veces se manda solo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema de las controversias. Intentan acorralar al presidente López Obrador usando el TEMEC, pero la carta fuerte, que lo confirma, y por eso le mencionaba lo de Ildefonso Guajardo, confirma que existe esa carta, es la de la soberanía nacional. Bajo la carta de soberanía nacional, quiero ver qué hacen y quiero ver cómo se van a conducir las negociaciones para solución de controversias y esperar que no lleguemos a un panel internacional
que pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno,